Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales, y queremos acompañarte en tu camino de transformación en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros muy contentos por todas las personas que ya se están sumando al Club de Medicina Ayurveda. Es hermoso este grupo que se armó y lo que ya se está viviendo. Así que si querés formar parte hasta el miércoles, puedes hacerlo. Después cerramos las inscripciones, así que unite hoy. Lo que vamos a hablar hoy probablemente ya hayas escuchado muchísimas veces y tiene que ver con el eje intestino-cerebro. Así que te contamos todo. Hola, ¿cómo están? El tema es que hay una diferencia muy grande entre entender el concepto, digamos, y saber diagnosticarlo en persona real. Porque cualquiera puede decir el estrés afecta a la digestión, ¿no? Es algo fácil de escuchar, fácil de decir. Muy pocos saben verdaderamente reconocer qué tejido está comprometido, cuál de las dos ya está participando, cuál es el orden del tratamiento que tenemos que hacer y por qué dos personas que quizás tienen el mismo síntoma necesitan herramientas totalmente diferentes. Eso es Ayurveda. Y eso es justamente lo que entrenamos en el Club de Medicina Ayurveda. ¿Sabes? Ese hinchazón que te agarra después de comer, aunque hayas comido bien o saludable, esa panzadura pesada, esos gases, quizás esas ganas de irte a dormir la siesta, no tienen que ver con lo que pusiste en el plato. Y a la noche puede pasar que cuando por fin te acostás, la cabeza no para. Y pensás en el mail que no contestaste, en lo que te dijeron en una charla, en lo que tenías que decir y no deciste, mil cosas que no tienen nada que ver ni con la cena ni con irse a dormir. Vos pensás que esos dos problemas, estos dos que yo te planteo, son dos problemas distintos. Uno la panza y el otro la cabeza, ¿no? Pero en la consulta lo veo todo el tiempo. Paciente con estudios perfectos, que tiene la función tiroidea normal, que tiene bien el hierro, que tiene bien la B2, etcétera, etcétera. Pero tiene hinchazón o distensión abdominal crónica, movimiento intestinal o el tránsito intestinal irregular y un nivel de ansiedad que no baja por más que coma bien o correcto o limpio, ¿no? Y ahí es donde la medicina convencional se para. Gastroenterología por un lado, salud mental por otro, dos especialidades, dos especialistas, dos recetas y el paciente en el medio, sintiendo que nadie conecta estos dos puntos. Porque no son dos problemas. Es el mismo organismo, el mismo cuerpo que está hablando dos idiomas. Hoy vamos a hablar de esto y por qué el sistema nervioso y el intestino, este eje, no se pueden tratar por separado. Porque eso en la Ayurveda está muy relacionado a través de lo que se llama Mayadhatu, que es la médula ósea y el tejido nervioso, que tiene mucho más que ver con tu digestión que lo que pensás. Así que si les parece, arrancamos. Entonces, si quieres aprender a trabajar el cuerpo como un todo, realmente esto que vamos a hablar es para vos, porque seguro ya hiciste o recomendás cambios de alimentación. Quizás recomendás o sacaste el gluten, probaste algún tipo de dieta, tomaste probióticos en la farmacia, dejaste los lácteos, etc. Y mejoró un poco, pero no del todo. Y ahí es donde aparece la frustración, porque uno empieza a pensar, hago todo bien, o te dicen tus pacientes, hago todo bien, y no cierra. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y sabes, el motivo muchas veces es que estamos tratando de arreglar la digestión sin mirar el estado de cómo está su sistema nervioso, cómo está el sistema nervioso de esta persona. Porque la producción del ácido digestivo, de las enzimas digestivas, el movimiento de los intestinos, todo está regulado por el sistema nervioso, pero a través del nervio vago, el sistema nervioso parasimpático.
Si el cuerpo está en modo de alerta, es decir, estás estresado constantemente, tenés estímulos exagerados por todos lados todo el tiempo, ¿no? La sobreestimulación está tan de moda con los celulares, ¿no? Hay exceso de pantallas, de ruido, de decisiones que tomar. Ese sistema simplemente no prioriza digerir. Algo que sucede verdaderamente, por ejemplo, es que la digestión, la circulación sanguínea deja de ir al aparato digestivo para ir a las extremidades. Esto de estar en modo de supervivencia, ¿no? De lucha o huida, ese es el reflejo natural. El cuerpo prioriza sobrevivir. Y la creencia limitante que quiero que hoy se caiga es esta. Si mejoro lo que como, mejora mi digestión. Y no es necesariamente así. Si tu sistema nervioso está desregulado, puedes comer perfecto, pero te vas a seguir hinchando. Si seguís sin dormir bien, va a seguir estando la ansiedad de fondo, por más que vos no le tengas un nombre. Y acá aparece una pregunta que para nosotros es enorme, porque si entendés lo que la digestión depende de tu sistema nervioso, vas a cambiar todo. Entonces, seguramente todo esto te genera esta pregunta. ¿Cómo sabes cuándo empezar a tratar el metabolismo y cuándo trabajar en regular este sistema nervioso, ¿no? Porque acá estamos hablando de dos cosas y ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo hago? Seguro te parece esta pregunta. Y parece una diferencia muy chiquita, pero esta decisión cambia completamente el tratamiento, porque es justamente lo que la diferencia en conocer la teoría de aprender a hacer realmente un diagnóstico ayurvédico. Y para el profesional que nos está escuchando, esto también cambia en cómo evaluamos a un paciente. La pregunta no es solo ¿qué comes? Es ¿en qué estado nervioso o cómo están tus emociones, tu atención al momento de comer, ¿no? ¿Cómo estás verdaderamente cuando comes? Vamos a la base fisiológica. El eje intestino-cerebro es un campo de investigación consolidado. Hay trabajos nuevos como los de Emerald Mayer o Michael Gerson que escribió El segundo cerebro, ¿no? Mostrando que el intestino tiene su propio sistema nervioso. Hay casi tantas, ¿cómo se dice?, neuronas en el aparato digestivo como en el cerebro. Cuando hay estrés crónico, estamos constantemente ante situaciones de desafío o de estimulación, nuestro cuerpo entra en dominancia del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático te pone te aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria. Eso es simpático en el sistema nervioso. Eso desvía la sangre del tracto digestivo hacia los músculos, te prepara para la huida, digamos. Baja la producción del ácido clorhídrico, es decir, el ácido que digiere en el estómago. Baja las enzimas pancreáticas. El movimiento intestinal se hace mucho más lento. Literalmente el estrés psicológico se convierte en una indigestión física, imagínate. Y acá es donde la Ayurveda ya lo venía diciendo hace miles de años, con otro lenguaje, obviamente. Y es basado en este concepto de Agni. Venimos hablando un montón sobre esto, que es el fuego digestivo. Este fuego digestivo no solo digiere lo que comemos, sino que hay un tipo de Agni o un subtipo de Agni por cada uno de los tejidos corporales. Y un Agni para la mente, esto que siempre les digo de que también digerimos todo lo que entra a través de los 5 sentidos. Entonces, todo esto que ingresa tiene que ser digerido. La comida sí, pero también el sonido, las noticias, la pelea que tuviste con alguien, lo que te dijiste, lo que estuviste ahí pensando y rumiando una y otra vez en tu mente. Cuando hay demasiado estímulo, demasiadas pantallas, demasiado ruido, demasiada exigencia o autoexigencia, ese fuego empieza a apagarse o volverse irregular o a disminuir o a aumentarse, dependiendo de la constitución individual de cada uno. Y lo que no se digiere en Ayurveda se llama ama. Empieza a suceder esto que no puede digerir bien todo esto que empieza a entrar. Este ama o toxina puede ser precisamente porque lo que estás comiendo no lo pudiste digerir o porque toda la información extra, esta pantalla, esa noticia, todo eso que está entrando por los 5 sentidos, no lo pudiste procesar. Y acá es donde el concepto que más nos interesa hoy es el de el Maya Dhatu, esto que nos dijo Agos, el tejido corporal que se refiere a aquel que está dentro de la médula ósea, perdón, que está dentro de los huesos. Maya significa literal aquello que está dentro de los huesos, que se refiere a médula ósea por un lado, pero también al tejido nervioso, al cerebro, al tronco encefálico, a la médula, ¿no? Entonces, funcionalmente la Ayurveda lo describe al Maya Dhatu como la infraestructura que sostiene toda la comunicación del cuerpo.
el aislamiento, estabilidad, capacidad de no reaccionar a cada estímulo como si fuera una amenaza. Y acá quiero ser preciso. Esto es un puente conceptual entre dos sistemas de pensamiento, no una traducción literal punto por punto. Pero en la intuición de fondo, que el tejido nervioso necesita nutrirse y protegerse para sostener la calma, hoy tiene bastante respaldo en cómo entendemos la mielina y la salud del sistema nervioso entérico. Entonces, un Mayadatu bien nutrido te da eso que en Ayurveda se llama estabilidad. La capacidad de que un imprevisto no te desarme. Que cuando estás débil, cualquier estímulo chiquito, una luz fuerte, un ruido, alguien que te dijo algo, te pone en estado de alerta. ¿Te pasó esto alguna vez? Como cualquier cosita ya te pone en estado de alerta, te enoja, te empiezas a quejar. Bueno, tiene que ver con esto. Y acá hay otro error común. Mucha gente aprende que es Mayadatu, pero no aprende a leer los síntomas. Empieza a memorizar teoría, pero eso todavía no significa que realmente puedas reconocer cuando está comprometido, ya sea en una consulta o en tu propia salud. Porque muchas veces creemos que el problema quizás es un datu, en este caso el maya, y en realidad el origen está mucho antes, o al revés. Maya es el tejido que está sufriendo, pero la causa empezó a notarse en otro lugar. Entonces, aprender esta diferencia en estas situaciones cambia completamente la forma en la cual acompañas a las personas. Y acá conecta directo con la digestión. Porque el mismo nervio vago que regula tu sistema nervioso es el que le da la orden al estómago y al páncreas de producir ácido, enzimas digestivas. Y si el nervio vago está apagado, entre comillas, por sobrecarga, la señal para digerir no llega. Te doy un ejemplo, porque esto nos lo consultan muchísimo y pasa un montón. Hay dos personas. Las dos tienen distensión abdominal. Las dos tienen ansiedad. Las dos duermen mal o pocas horas o se despiertan varias veces. Las dos se sienten agotadas la mañana siguiente. Si solamente miramos los síntomas, parece exactamente lo mismo, ¿no? Claro, pero cuando aprendes a observar desde la mirada de la Ayurveda, digamos, entendés que no necesariamente están viviendo el mismo proceso. Una persona puede necesitar primero recuperar su capacidad digestivo-metabólica, su acné, porque la raíz del problema está en una digestión profundamente debilitada. Y la otra puede tener un acné relativamente conservado, pero un sistema nervioso completamente sobrecargado. Con un Mayadatu que necesita nutrirse antes de cualquier otra intervención. Desde afuera parecen iguales, pero el camino de la terapia, del tratamiento es totalmente distinto. Y si tratás igual a las dos, probablemente una mejore y la otra no. Y es cuando uno entiende que la Ayurveda no se trata simplemente de aplicar recetas, se trata de aprender a leer el cuerpo. La herramienta correcta depende del diagnóstico correcto, claro, no al revés. Y eso parece obvio lo que te estamos diciendo, pero en realidad nadie te enseña cómo se construye ese diagnóstico. En general, cuando vas a una formación o tomas un curso, te enseñan a usar las plantas, te enseñan protocolos, los beneficios, te enseñan los datos, qué características tienen, qué efecto tienen en el cuerpo, pero pocas veces alguien nos muestra cómo unir todas estas piezas en una persona real que se sienta delante tuyo. Y eso no se aprende leyendo una lista. Quiero que entiendas que entender esto no es memorizar un protocolo, es entrenamiento. Se ve caso por caso, persona por persona. Y esto es lo que hacemos en el club, porque nuestro objetivo es dejar que memorices más información, nuestro objetivo es que empieces a pensar como un profesional ayurvédico. Ahora, quiero frenarte acá un minuto, respira conmigo, porque quiero que empecemos a pensar en muchos mitos que muchas veces escuchamos por un montón de lados y empecemos a desarmarlos juntos. El primer mito que me han dicho es: mi ansiedad es solo un tema psicológico, no tiene nada que ver con mi cuerpo. Ya vimos que sí, que hay una parte que es psicológica y que tiene todo, está bien, pero no es únicamente el efecto, ya sabemos que también va a tenerlo a nivel físico. Y es medible y se puede ver reflejado en la digestión, ¿sí? Así que ese es el primer mito, que si pensás que tenés ansiedad y solo lo estás trabajando con psicología, que está bien, va a haber una parte que vas a tener que empezar a sostener desde el lado físico y con tus prácticas diarias, cambios de hábitos, alimentación y demás. El mito 2, y este me importa mucho, es: me tomo cualquier probiótico de la farmacia, el kefir, el yogur y listo, ya está, mejoré mi intestino. Y no. Cada persona tiene un cuerpo distinto. Un intestino puede tener sequedad,
y espasmos y no responde igual con una inflamación o con estancamiento. Una persona puede sentirse diferente. Hace poco me estaba acordando el reel que hizo hace poco José, donde explicaba, por ejemplo, algo que se usa muchísimo como la cúrcuma y que para algunas personas las va a secar y a otras realmente las va a desinflamar. ¿Por qué tiene que ver con esto? Porque quizás ese tipo de nuevo, planta, lo que sea que estés usando, a tu amiga, a la persona que te la recomendó, al que está en Instagram, le sirve, pero no a vos. Y esto es lo que tenemos que desarrollar, un criterio, porque el criterio importa más que la moda del suplemento o la marca que a veces le pedís a alguien que te recomiende. Después otro mito que aparece en redes es el intestino produce 400 veces más melatonina que el cerebro. Sí, el intestino produce melatonina. Es un dato pero no esta exageración. Es un dato que se repite un montón en artículos, pero viene de un cálculo, un estudio de los 90, hecho en ratas, que hoy está bastante cuestionado por investigación más reciente. Entonces, queremos ser un poco más honestos con esto. El intestino sí produce melatonina y sí cumple un rol en la reparación de la mucosa, pero la cifra todavía se está debatiendo en la ciencia. Lo que sí es cierto, y esto es lo que quiero decir que importa mucho, creo que ya lo dije muchas veces que importaba, ¿no? Es que cuando cuidas tu sistema nervioso, tu digestión mejora. Y cuando cuidas tu digestión, tu sistema nervioso se calma. Son dos batallas que parecen separadas, pero en realidad es una sola. Vamos a explicarte esto bien clarito. Porque suena abstracto, pero es puramente físico. La digestión necesita un estado del cuerpo específico. El parasimpático, el sistema nervioso parasimpático, del modo de descanso y digestión. Ahí el cuerpo manda sangre al estómago, libera ácido, libera enzimas, mueve el intestino. El estrés crónico activa el modo contrario, el sistema nervioso simpático, la contra del nervio vago, ¿no? Es el modo alerta. Y cuando el cerebro interpreta que hay una amenaza constante, sea un mail, notificaciones, preocupación que no soltás, ¿no? Demandas externas, el cuerpo saca sangre verdaderamente, las arterias se contraen en el intestino y se dilatan en las piernas, en los brazos, en el cerebro, verdaderamente para prepararte para la huida, para salir corriendo o para prepararte para una pelea. O sea que tu cuerpo en ese momento literalmente elige sobrevivir antes que digerir. Claro, y eso no es una metáfora. Baja la producción de ácido clorhídrico, de las enzimas pancreáticas, se frena el movimiento intestinal. El estrés psicológico se convierte verdaderamente en la indigestión física que dijimos antes. Es una indigestión que podemos medir. Por eso cuando alguien me dice como bien y sigo sintiéndome mal, lo primero que miramos no es el plato. Es en qué estado está entrando a comer. ¿Cómo se siente? ¿Qué pasa? Ahora bien, ¿qué se hace con todo esto? Porque te estuve contando un montón y quizás decís, bueno, ok, ahora ¿cómo lo paso? Bueno, todo lo que es la forma correcta, las dosis, todo según lo desequilibrio, te lo vamos a enseñar en el club, pero hoy quiero dejarte algunas herramientas para contarte cómo lo trabajamos o cómo lo puedes trabajar. El primero es, vamos a ponerle ayuno sensorial. Hoy que está tan de moda el ayuno intermitente, vamos a hacer ayuno sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Ventanas del día sin pantalla. Buscate un momento del día donde puedas estar sin pantalla. Muchos trabajamos con pantalla, ¿no? Pero bueno, quizás puede ser comer sin el celular, o sin la computadora, o sin la tele. Apagar las luces fuertes un poco antes de dormir. Algo que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo es usar luces rojas antes de dormir en vez de la blanca o la cálida o la azul que muchas veces te despierta. La idea es darle al sistema nervioso un momento sin estímulos para que pueda literalmente ponerse al día, relajarse y bajar un poquito. El que a mí me encanta y lo saben y lo digo una y otra vez es el Abhyanga, vamos a hacer automasaje con aceite tibio, que en Ayurveda esa sensación a través de la piel de que te toques, te acaricies con ese aceite tibio, dar calorcito, genera esa sensación de estoy a salvo. ¿Se acuerdan que recién José nos decía, bueno, hay sensaciones que estás en la alerta, estás en peligro? Bueno, el Abhyanga te da sensación de estoy a salvo. A través de la piel, que es el órgano más grande de percepción que tenemos. Entonces, date esa sensación de alivio o recomienda esa sensación de alivio. ¿A quién no le gusta una caricia? Imagínate que acariciarte con mucho amor a vos mismo de forma regular. Así es que tu sistema nervioso se relaja, cuando se siente seguro. Aquí, mantequilla clarificada, uno de los alimentos que ya sabemos que sirve mucho para nutrir, es uno de los alimentos que nutre más rápido los tejidos corporales desde la visión ayurveda, así que puedes empezar a agregarlo.
Probióticos naturales, no cualquiera, no el que esté de moda, no el que veas que te recomiendan, consultar con tu médico el cual corresponde y se consigue en tu zona según tu tipo de digestión y lo que necesitas trabajar. Plantas e infusiones, esto va a ayudar muchísimo a relajar este eje del sistema nervioso del digestivo, porque hay plantas que si estás trabajando el sistema nervioso lo ayudan a bajar y a la vez tonifica el sistema digestivo, y al revés, hay plantas que favorecen la digestión permitiéndole relajar el sistema digestivo. Bueno, esto lo vas a ir trabajando según, de nuevo, el estado en el que está el metabolismo o el sistema nervioso, como lo vimos. Puntos Marma, y esto es otra cosa que yo amo porque es una forma muy simple que a través de pequeños toques el cuerpo es como si tuviera interruptores de energía, entonces vos lo vas sacando y se van liberando esas trabas que muchas veces quedan, y con esta técnica simple bajas la parte reactiva del sistema nervioso y se empieza realmente a relajar. Y seguramente mientras escuchabas toda esta lista pensabas, perfecto, entonces ¿cuál hago? De todo esto que me dijiste, ¿qué hago? Y justamente esa es la pregunta que un profesional aprende a responder, porque el error más común cuando uno empieza a estudiar Ayurveda es enamorarse de las herramientas, pero las herramientas por sí solas no hacen el tratamiento, no hacen el cambio. Lo que hace la diferencia es saber elegir cuál corresponde para cada persona en ese momento, en ese orden, según lo que necesita. Esto es clave, clave, clave. Ninguna de estas herramientas funciona igual para todos. Por eso el criterio de cuál usar, cuándo y cómo es lo que verdaderamente va a hacer diferencia. Entre probé todo y encontré lo que a mí me funciona. Y ahora probablemente estés esperando que te diga, haz esto, toma esto y listo. Pero ahí es donde la Ayurveda deja de ser una lista de recetas. Porque el mismo gui que puede transformar la recuperación de un paciente también puede ser mala indicación en otro. El mismo masaje que regula tu sistema nervioso puede no ser la prioridad en otro. La diferencia nunca está en conocer la herramienta, sino cuándo usarla. Eso es lo que entrenamos en el club, no memorizar plantas o listas, no memorizamos protocolos, aprendemos a observar. Nosotros hay una clase que específicamente le pusimos el nombre GPS, porque empezamos a relacionar los síntomas, que empieces a ver dónde está, para entender si está involucrado el tejido, para que empieces a pensar como un vaidya, como un médico, como un practicante, como una persona que puede llevar a la práctica el Ayurveda. Así que si escuchaste este episodio, probablemente aprendiste un montón de cosas porque te contamos de todo, pero quiero decirte algo que para mí realmente cambió completamente mi forma de estudiar la Ayurveda. La información está en los libros, está en los cursos, está en internet, está en la guía. Lo difícil no es conseguir la información. Lo difícil es desarrollar criterio. La calidad de tu sistema nervioso, de tus datos, de este Maya Datu que sostiene tu sistema nervioso, no lo vas a definir en un libro. Se va a definir cuando vos entendés este eje, entendés cómo calmarlo, entendés si el intestino está involucrado o no, si hay otro dato involucrado, porque si no vas a vivir en este estado de alerta. Nutrir esta capa no es solo cuestión de huesos o de nervios por separado, es la fase física de tu estabilidad. Y si pudieras restaurar la forma en que tu cuerpo responde al estrés, nutriendo esta capa específica, cuando cuidas Mayadatu, no solo estás cuidando tu sistema óseo, estás estabilizando tu sistema nervioso entero, de raíz. Y así hay algo que me gusta, que quiero que te lleves de este episodio. Porque la información, ya sabes, la vas a conseguir. Pero empecemos realmente a practicar, sin memorizar, sin pensar qué planta, sin pensar qué hago. Cuando venga realmente algo que me encantaría lograr, viendo todo esto, es que si una persona entra a tu consulta y empieza a contarte tus síntomas, o vos ya no, o vos en tu casa ya no estés pensando qué planta era para esto, qué infusión tenía que darle, sino que empieces a hacer conexiones, a entender qué tejido está comprometido, qué sistema, qué órgano, qué vino primero, qué vino después, qué necesita esta persona antes que cualquier intervención, entender qué está pasando, porque ese día dejas de repetir información y de pensar tengo que volver a agarrar otro libro y repetírselo, copiar y pegar, y empezás realmente a practicar el Ayurveda. Y eso es exactamente lo que entrenamos en el club y te esperamos para poder hacerlo. Ya sabes que mañana miércoles cerramos las inscripciones, así que te vemos ahí. Nos vemos. Adiós, hasta la próxima semana.